Todo se graba, ¿eh? Si me mandan también mensajes de chat, todo se graba, ¿eh? Ay, niños. Vamos a regresar a nuestra presentación, que aquí está. Compartir. Muy bien. Ahorita dejamos unos 10 minutos para que podamos, contestar preguntas. Pero ya estamos a punto de terminar. Vamos a apuntar. Ok, ahí están los del mar cerrado, semicerrado. Ay, Dios, eso ya está. Ok. Después, en la parte 10, tenemos el derecho de acceso al mar y desde el mar de los países sin litoral y libertad de tránsito. Esto significa que los países que no tienen litoral tienen derecho a que los barcos de su nacionalidad, con su bandera, puedan navegar exactamente en las mismas condiciones que los países que sí tienen litoral. Eso no es ningún problema. Lo que sí se establecía en el convenio de Montego Bay es que los países que no tienen litoral deben de ser, por parte de los países que sí lo tienen, deben facilitarle el acceso al mar y desde el mar para que puedan llevar a cabo las condiciones de desarrollo económico que necesiten. Aquí en el continente, pues tenemos un gran ejemplo que es Bolivia. Bolivia sí tenía costa hacia el mar. Si ustedes ven lo que estoy marcando con el cursor, cerca de La Paz, esta parte que hoy es de Perú y esta parte que hoy es de Chile, desgraciadamente lo perdió Bolivia. Y entonces, aunque también tenían salida por el mar por este lado, con la guerra que Perú y Chile le realizaron, le cortaron toda salida al mar. Y quizá el único país que de verdad se mostró preocupado por esta situación fue Perú, pero Perú desde las épocas de Alberto Fujimori. Estamos hablando que ya tenía un buen rato que se había solicitado esa situación y ellos le iban a dar salida a Bolivia. Si ven el cursor, iban a salir, perdón, tengo que entrar, admitir a por acá le iban a permitir un paso libre por el puerto del Callao para que pudiera tener acceso del mar y desde el mar. Es lo que nosotros llamaríamos una servidumbre internacional, una servidumbre de paso internacional. El único problema es que Fujimori le salió a Bolivia como la negra. Le dijo que sí, pero nunca le dijo cuándo. Y lamentablemente, el problema es que ya Perú y Fujimori, desde hace cuánto que ya no es presidente. Ahorita hasta lo tienen en la cárcel porque resultó ser un corrupto. Tiene ya mucho tiempo que Fujimori pasó por la presidencia y esta situación con Bolivia jamás se lo perdonaron. Y lamentablemente Bolivia, pues por eso sigue siendo un país de los más, de los más pobres del continente porque no tiene salida al mar y desde el mar, que insisto, sí existía. Ahora bien, en cuanto a la libertad de tránsito, el hecho de que no tengas litoral no quiere decir que no tengas barcos. Puedes tener barcos y si no tienes puertos en donde atracarlos, pues se supone que esa es la labor que tienen que hacer los países que sí lo tienen y que están más cercanos. Por eso se había prometido a Perú, a Bolivia, una vía férrea directamente hasta La Paz y de ida y de regreso para que pudieran tener acceso a los productos del mar y desde el mar. Sin embargo, pues volvemos otra vez. Esto es pedirle a los países que sean un poquito de su soberanía y que se pongan las pilas, pero no ha ocurrido. Hay otros países mediterráneos, por ejemplo, Suiza es mediterráneo y no tiene salida al mar, pero las fuentes fluviales que tiene Europa hacen que Suiza, Polonia, que no son países que estén rodeados del litoral marítimo, tengan salida al mar por los ríos. Esa es su ventaja. Por los ríos pueden entrar y salir desde el mar, pero propiamente una costa que tengan ellos no es. Y afortunadamente los europeos sí son más compartidos
que otros países y por lo tanto, pues como tienen los accesos por los ríos, allá más bien se ha hecho un régimen internacional de los ríos para permitir que los barcos puedan entrar y salir de esos países mediterráneos. Y aunque sean países mediterráneos, pues por eso, por ejemplo, Polonia tiene astilleros, que el astillero es un taller donde se reparan y construyen barcos. Ellos sí pueden tener astilleros y en cambio, pues aquí a pesar de que tenemos más de 3,000 kilómetros de litoral, pues no tenemos astilleros porque México siempre ha pensado que los barcos no son necesarios, que es una tontería. Pero bueno, así está la situación entonces con los accesos al mar y desde el mar. La parte décima primera es el derecho del mar, es la zona. ¿Qué es la zona? La zona son los fondos oceánicos. Esos que el señor Pardo de Malta le llamó la atención a la asamblea, esta es la zona. Ahí no hay que confundirla con la zona contigua, ni tampoco con la zona económica exclusiva. Aquí la situación está en que esta zona van a ser los fondos oceánicos donde están los nódulos polimetálicos. Aquí la situación es que estos fondos polimetálicos van a ser considerados patrimonio común de la humanidad. No es que un Estado pueda llegar a apropiárselos, son patrimonio común de todos los estados. Y ningún estado puede ejercer derechos de soberanía o sobre ninguna parte de la zona o sus recursos. ¿Por qué? Porque la idea era muy bonita, era muy buena. Se había planteado que se iba a hacer una autoridad de fondos oceánicos que iba a regir la explotación de esos fondos oceánicos. Iba a haber una asamblea que iba a tener como función determinar las situaciones ejecutivas de la autoridad. Iba a haber un consejo formado por 36 estados de la autoridad elegidos por la asamblea para formar un consejo, digamos, de administración. Iba a crearse una secretaría para administrar todos los fondos oceánicos y lo más importante es que iba a haber una empresa. Lo que decía Di Pardo era, si dejamos que los países desarrollados exploten los fondos oceánicos, nos van a dejar sin nada. Y entonces esa empresa iba a ser una empresa multinacional, una empresa formada por todos los países que habían firmado el Tratado de Montego Bay y se iban a repartir las ganancias de la explotación de los fondos oceánicos con los minerales que ya les había yo comentado que había en el fondo del mar. Era buenísima la idea. Obviamente los países desarrollados dijeron, no, es una muy mala idea porque ustedes no van a desarrollar tecnología, no van a sacar nada. Y es cierto, pero la verdad sea dicha, pues fue un encontronazo con los países desarrollados que siempre pensaron que esos fondos oceánicos les pertenecían. Eso es lo dramático del asunto. Ahora bien, desgraciadamente, el punto de el punto de los fondos oceánicos es que pocos meses antes de que entrara en vigor el Tratado Montego Bay, Estados Unidos, a través de otras potencias que sí estaban en el convenio, metieron su cuchara. Y cuando metieron su cuchara, hicieron que todo lo planeado con la empresa se retrasara, no entrara en vigor la empresa de fondos oceánicos, aunque sí la autoridad. Y entonces, actualmente los fondos oceánicos, lo que está sucediendo es un régimen típico parecido a la concesión. Hay países que están teniendo concesiones para explotar los fondos oceánicos. Algunos, ustedes los conocerán, se llaman Alemania, se llaman Japón, se llama Francia, pero los demás países se supone que deberían de estar desarrollándose para ir examinando la posibilidad de explotar fondos oceánicos. En América Latina solamente hay un país que está colaborando con la explotación de fondos oceánicos bajo este sistema de concesión aliado con Alemania. No es México, no es Argentina, no es Brasil, no es Chile. Y si vemos ahí, pues ya esos países sacándolos de la estrategia, pues ya no quedan muchos países. ¿Quién será ese país misterioso de Latinoamérica que está explotando fondos oceánicos? Si no es México, no es Argentina, no es Brasil y no es Chile,
váyanse de espaldas. Increíble que nosotros no hayamos desarrollado esta situación con tanto mar que tenemos. Señores, es Cuba. Cuba sí está colaborando. México parece que no le importa. A México nunca le ha importado el mar y miren que estamos rodeados de mar. Deberíamos de ser unas potencias marítimas y no lo somos. Entonces, desgraciadamente, pues sí, ahorita el régimen de concesión está manejado por una coinversión entre Alemania y Cuba. A ver cuándo México se va a dar su zape para que, a ver si ahora sí ya empieza a explotar sus fondos oceánicos. Una, México tiene las Islas Marías y México tiene las Islas Revillagigedo. Y podríamos tener Clipperton, que es la que se perdió con Francia, que ya les he platicado. Señores, con esos tres y siendo islas pertenecientes a México, México tendría todo el triángulo donde se calcula que existe la mayor cantidad de nódulos polimetálicos en el mundo. México ni siquiera ha pensado en ir a explotar esos fondos. Ahora, no tenemos Clipperton, estoy de acuerdo, pero, señores, tenemos dos ángulos de los tres. ¿Por qué no los explotamos? Son nuestros. Tenemos zona económica exclusiva ahí. ¿Por qué no aprovechamos eso? Ay, pero pues ¿quién los va a ir a explotar si todos somos abogados, todos somos médicos, todos somos administradores? ¿Quién hace verdaderamente una carrera científica? Nadie. Señores, esa es la razón por la que México no puede explotar esos fondos cuando deberíamos de aprovechar que tenemos 2/3 del gran lugar donde se existe la mayor cantidad de nódulos polimetálicos. Podríamos explotarlos. Ay, pero pues ¿quién le interesa al mar? Pues ni siquiera comen pescado ustedes. Pues imagínense nada más. Nada más ese rico bacalao que resulta ser que no lo podían traer de Noruega porque podía tener COVID. Entonces, ay, señor, ¿qué le vamos a hacer? Derecho, parte 12, protección y preservación del medio marítimo. Esto es también una novedad en el convenio. El convenio Montego Bay está muy enfocado a que no se dañen los mares, que se trate de evitar arrojar cualquier cuestión. Y de esto ya habíamos platicado así muy levemente, en el sentido de que pues ya no se puede tirar basura al mar, se tiene que llevar los contenedores en el barco y también las aguas negras tienen que tener una planta de procesamiento para que se arrojen aguas lo más limpias posibles al mar. Porque sí se arrojan, pero tratar de cuidar que no se arroje tanta basura y tanta cosa que contamina. También buscar una regulación de los accidentes de derramamiento de petróleo que vaya, que sí han causado mucho problema. La parte 13 habla de la investigación científica marina. Esta investigación lo que va a implicar es que los estados deben de permitir, de acuerdo a las condiciones geográficas que tengan, la utilización de los recursos necesarios para investigar. En el alta mar no es necesario, pero se tiene que responsabilizar el Estado de que está haciendo la investigación de todos los daños que se podían causar al ecosistema. Esta coordinación, esta investigación científica debe estar coordinada por la UNESCO y también existe una situación en el sentido de que se debe de buscar que esa investigación no dañe la preservación y la protección del medio marino, no dañe a las especies, no cause daños en la mayoría de los recursos vivos que tiene el alta mar. Esta es la parte 13. Parte 14, el desarrollo y transmisión de tecnología marina. Esto se traduce en una fórmula que es muy simple, que es muy padre, pero que es muy utópica. Los países ricos deben de darle a los países pobres la tecnología que han desarrollado o deben de permitirle acceder a esa tecnología para que se puedan explotar de manera mejor sus recursos naturales y los del alta mar. Pero volvemos otra vez al mismo problema. Los países ricos siempre van a escudarse en el hecho de que para que se desarrolle la tecnología, ellos invirtieron una cantidad impresionante de dinero. Y desgraciadamente, los países pobres no van a poder pagar lo que desembolsaron los países ricos. Por lo tanto,
pues siempre va a existir esa disparidad entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo o emergentes, como se conoce actualmente, y que implica que tienen que empezar a desarrollar los países en emergentes la tecnología necesaria para explotación de sus recursos naturales. Pero bueno, es muy bonito soñar, pero pues hay que despertar de alguna forma. La parte 15 habla de la solución de controversias y esto también es una novedad en el convenio de Montego Bay. La convención de 1948 se pactó un protocolo adicional y voluntario de resolución de controversias. Aquí ya se pacta un tribunal. Ese tribunal va a resolver lo relacionado con el convenio de Montego Bay, va a tener su sede en Hamburgo y entonces cualquier persona o cualquier país más bien que tenga un problema con el convenio de Montego Bay, hay que irlo a resolver al Tribunal de Derecho Internacional del Mar que tiene su sede en Hamburgo. Estudiaremos un poquito más de este tribunal cuando lleguemos a la solución de controversias porque hay un apartado ahí sobre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Tenemos la parte 16 y la parte 17 que habla de disposiciones generales y finales, que técnicamente lo que más es importante es que la explotación de las zonas marítimas debe ser con fines pacíficos y que va a entrar en vigor 12 meses después de que el 60º Estado ratificara el documento, lo cual sucedió el 14 de noviembre de 1994. Esa es la situación. Los anexos son 9. Los especies altamente migratorias, que habla de aquellas especies que tienen que dejarles permitir el libre paso por todos los mares, son migratorias ampliamente, y ahí podemos hablar de las ballenas, ahí podemos hablar de ciertos tipos de atún que tienen que andar dando vueltas por todo el mar porque pues esa es su forma de vivir. Y por ejemplo, ustedes saben que las ballenas pueden irse tanto al norte como al sur, pero cuando es momento de celo, de que es el momento de apareamiento, pues vienen a las exóticas aguas del Pacífico mexicano a tener sus relaciones sexuales. Así es como digamos que México es como el hotel de las ballenas, pero es muy padre porque pues vienen y ustedes las pueden ver y las pueden tocar y a lo mejor quién sabe si eso sea erógeno para ellas, pero bueno, vienen y las toman y, ay, mira una ballenita y se deja acariciar, ya saben, ¿no? Es lo que pasa como turismo. Después tenemos la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Creo que esa de la Plataforma Continental no la vimos. Déjenme ver, porque a lo mejor se fue por ahí y para que no tengamos ningún faltante. La zona, ya, 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 es alta mar. No, fíjese que no viene lo de la plataforma continental, pero bueno, lo explicamos en este momento. La plataforma continental es una ampliación de la zona económica exclusiva. Lo que se dice es que se puede ampliar, de acuerdo a las condiciones del fondo marino, se puede ampliar una cantidad importante de millas náuticas adicionales a los 200 de zona económica exclusiva. Lo único que te piden es, uno, si no existen las condiciones establecidas en el convenio para la plataforma continental, los estados se tienen que poner de acuerdo. Y, por ejemplo, México y Estados Unidos se pusieron de acuerdo sobre límites de plataforma continental, precisamente porque se encontraron yacimientos de petróleo, unos fondos de petróleo en el Golfo de México, y entonces por medio del tratado del año 2000 entre México y Estados Unidos se planteó que esa plataforma continental se iba a quedar de tal y cual manera y se hicieron las negociaciones para poder llevar a cabo la delimitación de la plataforma continental. Hay otra que es más natural. Cuando entre el suelo y la superficie del mar solamente hay 150 metros de isóbata, o sea, la distancia entre el fondo del mar y la superficie del mar son solamente 150 kilómetros, pues entonces lo que 150
150 metros, entonces lo que se va a permitir es que se pueda extender hasta 150 millas después de ese punto. Esto colocaría que algunos países pueden tener áreas de explotación similares a la zona económica exclusiva de 350, de 300 millas. Y eso es lo que peleaban los países sudamericanos antes del convenio de Montego Bay. ¿Es posible? Sí. ¿Hay regulación? Sí. Y precisamente la Comisión de Límites de Plataforma Continental es cuando tú quieres pelearlo con otro país para llevar a cabo acuerdos sobre cómo se va a delimitar. Ese es en el anexo 2 está la comisión que te dice cómo se debe formar y cuáles son los criterios para elegir al presidente de la comisión y llevar a cabo una delimitación de plataforma continental adecuada. El anexo 3 son las disposiciones básicas relativas a la prospección, la exploración y la explotación de recursos marítimos. El cuarto, el estatuto de la empresa para los fondos oceánicos. ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Ahí está toda la organización de la empresa. El anexo 5 habla de un procedimiento de conciliación. Después, en el 6 habla del Estatuto del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, que ya hablamos que está establecido en el convenio. El anexo 7 habla de arbitraje. El anexo 8 habla de arbitraje especial, que es para ciertos casos específicos. Y, por último, el anexo 9 habla sobre la participación de organizaciones internacionales. Todo esto es el convenio de Montego Bay. Ya lo terminamos de ver. Y ahora sí, ay, Chavarín, tarde. Ok, estoy para sus dudas. Vamos a ver qué está ahí. El profe promoviendo el pecado. ¿No les dije? Luego a ponerlo ahí. Ay, ay, ay. Tan grandes ya. O sea, yo ya, aparte, ustedes van de pensar que yo nací de esta edad. No, yo también fui joven. Y también teníamos nuestras aventuras locas y toda, pero pues teníamos nuestras aventuras. Ah, me vienen a decir que ustedes son muy, muy santos, por Dios. Ok, bueno, a ver, vamos a ver. Profesor, cuando se mencionaron los estados archipelágicos, no mencionó a Cuba, ¿no entra dentro de estos estados? Claro que entran dentro de estos estados. Lo único que sí podría yo comentarles es que Cuba es una isla nada más, o sea, es una isla, sí entra, pero sí es nada más una isla, así como Gran Bretaña es nada más una isla. Entonces, pues, fuera de eso no hay mayor problema. Debe tener por ahí alguna isla más, pero pues sí entra Cuba en los estados archipelágicos. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué otra? Esa me lo preguntó Rosales Roan. A ver, Uyáñez Pimentel. ¿Puede repetir lo del mar semicerrado y el Golfo de México? El Golfo de México solamente tiene salida al Océano Atlántico por parte de la península de Yucatán, después está Cuba, que está muy cerca, después está la península de la Florida. Si ustedes consideran la salida hacia el Océano Atlántico son 2 carriles, pero pues estrechos, porque no hay mucha distancia entre Cuba y Yucatán, Cuba y Florida. Entonces, pues realmente por eso es un golfo, porque es como una especie de semicírculo, como una C, que toda está cerrada muy estrechamente para conectarse con el mar. En cambio, un estrecho, si ustedes vieron la imagen del estrecho de Gibraltar, pues es una distancia pequeñísima la del estrecho de Gibraltar que permite el paso del mar. Aquí la idea es que si Estados Unidos hubiera logrado hacer el Golfo de México semicerrado, entonces ellos hubieran tenido injerencia y hubieran pedido la colaboración de México para contaminación, para explotación de recursos vivos, para manejo de investigación científica. Y nosotros, bueno, desde mi punto de vista, la posición del pueblo mexicano hubiera sido, híjole, ya van a meter esto su cuchara en algo que no les importa. Que desgraciadamente deberíamos de pensar que ya en este mundo globalizado, pues lo que piensa un Estado que es funcional, pues debe de serlo. Pero bueno, esa sería la idea.
Sin embargo, insisto, ¿por qué no se llevó a cabo? ¿Por qué no tenemos el mar, el Golfo de México cerrado? Por una simple y sencilla razón. Estados Unidos no quiso firmar el convenio de Monterrey, no lo ha firmado, no lo firmará, no lo ratificará, por supuesto. Y entonces, pues afortunadamente nuestra cochinez, si podríamos llamarle de esa forma, pues está salvaguardada porque Estados Unidos nunca va a hacer eso. Deberíamos nosotros de pensar que ya no se pueden tirar cosas al mar. Es increíble, pero cada vez que voy al mar me doy unas decepcionadas, salvo Cancún, y el problema de Cancún es que tienen mucho sargazo, o sea, la alga del sargazo es una especie de contaminación, pero pues el problema es que cada vez que voy a Veracruz es increíble la cantidad de basura que te encuentras en el mar. Y cada vez que voy a caminar, ya no digo de Acapulco, Acapulco pues prácticamente es un basurero con agua. Entonces la verdad es que sí, sí deberíamos de pensar que todo eso que nos ha hecho famosos porque tenemos un medio ambiente genial, deberíamos de respetarlo y deberíamos de cuidarlo. Pero pues desgraciadamente parece ser que el mexicano promedio no piensa eso y acaban de venirme a decir, es que señor, ¿a poco no ha tenido usted coronavirus? Le digo, afortunadamente no, o por lo menos si no me he enterado. Es que se ha hecho prueba, digo, a ver, ¿de qué me sirve hacerme una prueba si yo no me siento mal? Pero pues el problema está en que si ustedes quieren causar pánico, pues les díganle a todos que todos se tienen que hacer pruebas de coronavirus o vengan a hacerlas ahorita, porque pues así como que no. Yo salgo estrictamente para lo indispensable, no salgo para otra cosa. Pues cuídese mucho, porque en la unidad hay mucho. Ya nos llenaron de papeletas todos los edificios con carteles de cuídese porque está esto de la fregada. Entonces, pues, es, ¿por qué? Yo todavía escucho en las noches a mis jóvenes vecinos, como ustedes, que nada más andan viendo a ver cuántas botellas acaban y cuánta música echan. Y es una situación terrible. Entonces, pues la verdad es que no se cuidan, la gente no se cuida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es buena o mala presa? Cuando usted apresa un barco, lo tiene que llevar a su país y tienen que determinar si usted lo arrestó en base a lo que dice el convenio o no lo arrestó. Ya habíamos comentado de esto. Cuando un barco es apresado, pues se tiene que declarar buena o mala la presa. Y adicionando a esto, les recuerdo que el artículo 73 constitucional señala que el Congreso de la Unión se debe de constituir como tribunal para declarar buenas las presas de mar. Por lo tanto, tú detienes un barco, tiene que decidir el Congreso de la Unión si es buena o mala la presa. Ahora, ¿es buena? Te quedas con el barco y con todo lo que se haya causado y detienes a las personas. ¿Es mala la presa? Es decir, hiciste un mal apresamiento, ahí sí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la obligación de México sería pagarle al armador todo el tiempo que se estuvo entretenido el barco, pagarle como daños y perjuicios todos esos gastos o toda la supuesta ganancia que hubiera percibido el armador si el barco hubiera estado navegando, lo cual, dicho sea de paso, pues sí es un capital. Así que pues por eso muchas veces usted no escucha, ay, es que el barco de la Armada de México atrapó un barco y están declarando si es buena la presa de mar. Pues no, o sea, no se ha hecho en mucho tiempo. Esa es la realidad. Ok, en el caso de que una disposición de un tratado no se cumpla, hablando de la empresa de explotación de los fondos oceánicos, ¿qué sucede con ella? ¿Solo se queda sin operar? Efectivamente, Gerardo. O sea, los Estados Unidos nunca estuvieron de acuerdo. Creo que era una idea genial, pero tal vez yo mismo podría tener que decir, no, tal vez no era el momento. Los Estados Unidos y los países desarrollados dijeron, nos mayoritearon aquí. O sea, todos los países pobres se agarraron y dijeron, no, es que no hay que dejar que los países poderosos exploten y hicieron el convenio Montego Bay. Pero dicen los países poderosos es que nos mayoritearon, nos agarraron y como eran mayoría, pues ya no nos dejaron hacer cosas que para nosotros estaban bien. La empresa solamente está suspendida, pero suspendida entró en 94, ya van a cumplirse 20 años, no, 30 años de que entró en vigor, y de la empresa, nada, ¿eh?
Usted puede entrar a la página de la Autoridad Internacional de los Fondos Oceánicos y la empresa multinacional para explotar los fondos oceánicos, ni se dice nada. Ahí se quedó. Y desgraciadamente usted sabe que pues ahí tenemos que hablar de la teoría de la imprevisión, desgraciadamente, o de la impracticidad, o como dice usted, la no operación de las normas internacionales. Cuando no operan, ¿qué sucede? Pues se violan y se empiezan a hacer un montón de cosas y a final de cuentas va a tener que haber un nuevo medio, una nueva legislación sobre derecho del mar. Yo lo pongo en la mesa. Creo yo que el Convenio Montego Bay es el tratado más acabado sobre derecho internacional que existe. Yo creo que no hay ningún tratado que pueda equipararse al Tratado Montego Bay. Sin embargo, el hecho de que las grandes potencias lo hayan hecho inoperable implica que seguramente tendríamos que estar pensando en el siguiente nivel. O sea, cómo vamos a regular las nuevas disposiciones, los cambios en la tecnología, las condiciones del mundo, cuando ya pasaron más de 30 años y hay cosas que no entraron en vigor. Pues hay que volver a hacer un nuevo tratado y yo nada más quiero ver quién se echa ese trompo a la uña. O sea, yo nada más quiero saber quién va a decir si las Naciones Unidas, que resultaron tan dañadas porque pues, están las broncas con los Estados Unidos, o quién va a decir, vamos a tener que hacer un nuevo convenio. Los países medianos creo que les correspondería, pero hasta ahorita el convenio de Montego Bay ha funcionado medianamente bien y pues la mayoría de los países no han resuelto que se lleve a cabo un nuevo tratado, pero creo yo que si se quedaron en el tintero ciertas figuras, sí necesitaría hacerse un nuevo tratado para reestructurar o reformar o hacer algo distinto con esas disposiciones que se quedaron ahí. Es lo que yo pienso. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahí sí es una decisión que yo no tomo, se tiene que tomar a nivel internacional y en todo el mundo. Eso es algo que debe de quedar. Muy bien. Este, ¿Alguna otra pregunta más? Porque ya se nos está acabando el tiempo, tengo 4:32 de tiempo todavía. ¿Ninguna más? Ok, bueno. No he subido el cuestionario de esta unidad. Los que ya tienen los apuntes, ya lo tienen ahí, tienen el cuestionario. Yo lo voy a subir, pero también tengo otro problema, que mañana va a haber mantenimiento de la plataforma. Y obviamente cuando hay mantenimiento, pues uno corre el riesgo de que pues si está uno trabajando, le pueden borrar todo lo que tenía, cosas así. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente, yo diría, vamos a entregar ya el cuestionario el lunes y el martes, pero los voy a dejar lunes, martes y miércoles para que lo puedan presentar y que ahorita me dé tiempo de subirlo. Yo la verdad es que como que ya le agarré una mañita y ya puedo subir los cuestionarios, digamos, de manera más rápida y sin andar pegando y cortando, pegando, cortando, pegando, cortando. A ver si esto lo puedo subir en 20 minutos del día de hoy para que ya el lunes ya puedan ustedes subir su cuestionario. Les recuerdo que es con el grupo que ustedes escogieron. Ahora sí, ese con el grupo que ustedes escogieron, que espero que entre ustedes se hayan agarrado a su coordinador, hayan nombrado a su coordinador y que su coordinador haya designado los cargos. Pues, eso espero. Ya cuando veo a Rosales que ya no está diciendo, híjole, qué confiados de este maestro, pues sí, la verdad es que yo confío en eso, pero yo sé que no lo van a hacer porque son ustedes jóvenes y siempre tienen que andar diciendo no, porque el maestro tiene razón, esa ya es cuestión de ustedes. Pero bueno, ya los van a poder empezar a subir el lunes y la actividad el miércoles y el glosario. El lunes vemos lo del glosario para esta nueva unidad. Si han estado subiendo los conceptos, ¿verdad? A la página, ¿o no? Dios mío. Ya cuando ponen cara de, híjole, ¿quién los tenía que subir? Ay, niños. O sea, pretenden que yo suba yo, pues lo voy a subir, pero en vacaciones, pues ya.
¿Qué le voy a hacer? Qué bárbaro. ¿Qué página? Uy, este salió peor. ¿Qué página? ¿En qué conceptos? Dice, puta. Ay, niños. Ay, los quiero ahorcar. Contexto, por favor. Ajá, contexto. Ah, así les voy a calificar sus glosarios, ¿eh? ¿En qué contexto? A ver qué dicen. Ay. Bueno, ok. Señores, pues terminamos por el día de hoy. 1:40 para que ya se acabe el tiempo que me ponen. Ya les expliqué, yo creo que lo subo hoy y ya el lunes ya debe de estar para que lo empiecen a subir. Pensamos que no se tenían que subir. Ajá, sí, Ayan, sí, claro. Es los conceptos de glosario, claro que sí, Rosales Ruan, esos son. En serio, no sabemos de qué habla. Pues híjole, qué bueno que se va a ir a final, Ángulo, para que entienda de qué estoy hablando. Acuérdense, yo tengo el lápiz, ¿eh? Yo tengo el lápiz. Es broma. Sí, ya cuando empiezas a decir eso, es broma. Al Capone lo agarraron por deber impuestos. Y entonces se dice que cuando arrestaron al Capone, llegaron en la cúpula y el contador empezó a decirles, es que ustedes están mal, todo lo quieren arreglar a balazos. Si yo tengo, miren, un lápiz. Y con este lápiz yo te puedo hundir o te puedo estar en lo más alto. Y entonces Frank Nitti, que era el matón de Al Capone, dijo, ya cuando entendió eso, dijo, ¿qué? ¿Este es el lápiz? Yo tengo el lápiz. Así que ustedes saben si se arriesgan o no. Porque al final de cuentas yo soy el que puedo pasar o puedo reprobar, ¿eh? A ver, ya en serio, ¿qué página? Pues en la página de su plataforma, joven, y que lo valea, ¿no? Jay Gussy, que estuvo como contador, estuvo en el